Ahora sí voy a checar que esté mi micrófono, mi cámara de video. Entonces, todo tranquilo. Sí, es lo que vi, que como que te educaste. Dije, "Oye, sí, sí, mira. También Adolfo, mira. Ese día hablé amablemente con él. No hablé contigo muy decentemente. Estás allí enfrente, Ah, lo de la camioneta. que te pregunté. Lo de la camioneta. Y me dijo que estaban dando las camionetas a 2 por 1. Ah, sí, oye, unas BMW, ¿verdad? Sí, las viste, ¿verdad? Sí. Nos quedamos en la Secretaría de Estado y el Despacho Universal de Justicia, pero voy a compartir, por favor. Más ahora que está tan de moda, todo esto está tan de moda ahora, con eso de que ya empezaron las campañas presidenciales antes de tiempo, violando toda la ley electoral, porque así es el gobierno. Entonces, ahorita están dando las renuncias en las secretarías de Estado. Empezó Marcelo Ebrard, renunció a la Secretaría de Gobernación, y yo creo que también lo tiene que hacer la señora esta, que es la gobernadora, prácticamente la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y los apellidos náhuatl, ¿ya se dieron cuenta? Sheinbaum, náhuatl, sí, Ebrard Casaubon, el otro, Ricardo Monreal, Eran del pueblo. pareciera, ¿no? Por el apellido, Sí, ¿no? son pasen del pueblo, sí. Y el otro que se llama, ese sí es más corriente, Adán Augusto López. Tienen que renunciar al cargo, la ley lo dice, que cuando tú quieres contender para un puesto de elección popular, hablando de lo que son las secretarías de Estado y despachos universales, pues tienen que renunciar al puesto para poder jugar, porque ni atiendes una cosa ni atiendes la otra. Además, la ley dice claramente que debes de 6 meses antes, debes tú dejar de ser un servidor público para dedicarte a tu campaña política. Pero nosotros podemos ver la violación de la ley sin ningún castigo, empezando por el presidente. El presidente no puede promover la figura política de nadie. Él es el presidente constitucional. Él no es el vocero ni es el jefe de mercadotecnia de imagen de cualquier candidato, y él lo está haciendo. La Secretaría de Estado y del Despacho Universal de Justicia y los negocios eclesiásticos, por ejemplo, a esta Secretaría de Estado que en ese momento existía, a lo mejor muchos de estos ya no existen para ustedes. Estamos hablando de la historia de esto. Mío. Muchas de estas secretarías van a cambiar cada año. Las únicas que no cambian, no les han cambiado nombre, es a la de gobernación, esa no cambia, esa se va a quedar así. Educación pública, también. Pero pueden cambiarle de nombre a la de minas, le pueden cambiar de nombre a la de energéticos, Suapap tampoco cambia, Semarnat tampoco cambia. En este caso, por ejemplo, que hablan de la seguridad de Estado y del derecho universal y de algo que se llama justicia y negocios eclesiásticos, pues sabemos hoy que ya la iglesia no se mete, ni está contemplada ya en asuntos. Lo que sí, la iglesia no puede tener propiedades. En ese caso, todos los negocios que le van a corresponder a esta secretaría
¿sí? Y los consejos que existan dentro de ella, tribunales, supremos jueces o cualquier autoridad civil que esté contemplada del reino. ¿Por qué decimos del reino? Por lo que nos contaba la otra vez, que era el emperador. El imperio, estamos hablando del imperio mexicano, ¿eh? O sea, aquí no estamos brincando a la actualidad, estamos hablando de la evolución histórica de la estructura del gobierno. Estamos hablando de eso. Por eso se hace referencia en este momento a los negocios eclesiásticos, porque hay que recordar que la iglesia, con el regreso del aparente imperio, la iglesia retoma otra vez su lugar dentro de la política. ¿Quién le había quitado el poder a la política? ¿Quién se lo había quitado? Juárez, Lerdo de Tejada, Iglesias, Comonfort, en las leyes de reforma, durante los 3 periodos presidenciales que existieron en ese momento, Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Benito Juárez. Es Benito Juárez quien viene a promulgar las 5 leyes de reforma, pero cada ley se fue haciendo en los diferentes periodos presidenciales. Generalmente no nos hablan de eso, siempre nos hablan de lleno de Benito Juárez, pero hubo 2 antes de ellos, y es ahí donde se rompe, prácticamente le quitan cualquier poder y cualquier vínculo a la iglesia, a los asuntos oficiales del gobierno. En este caso, por ejemplo, todo lo que se puede hacer como consulta de un problema, de un pleito, de un desacuerdo, también las causas y todo lo que suceda en esa relación se tiene que despachar por medio de la Secretaría de Estado y del Despacho Universal y de Justicia de Negocios Eclesiásticos. Ahí a ella le corresponde atenderlos. Se dice despachar porque dicen, ¿quién te lo va a despachar? ¿Sí? ¿Sí? A ver si está hablando en coca. No, no, ya no. Ah, pues está bien la publicidad de coca. ¿Por qué? Se me explotaban mucho. Lo que te falta. Lo que te falta. También, eso también se debe tomar en cuenta, no solamente los pleitos, los problemas que se pudieran despachar en esa dependencia, sino que también aquí los individuos, de manera particular, también se tendrían algún problema, también en esta oficina los tienen que despachar, bueno, los tienen que atender. Ha de haber sido un poco complicado, sí y no, porque el pueblo de México se caracteriza por ser muy católico. Y los negocios eclesiásticos se los restringieron, se los adelgazaron a la iglesia. Ya no tenía tanto la mano larga. Entonces ya no podía hablar de cuestiones civiles. Acuérdense que no existía el matrimonio por lo civil. ¿Cuál era el más importante? El matrimonio de la iglesia. Y sigue siendo lo más importante para la idiosincrasia del pueblo de México. ¿En qué momento hacen la pachanga? ¿Por la iglesia o por lo civil? Por la iglesia. Hasta dice el papá, voy a echar la casa por la ventana porque se casa mi hija. Y si el papá vende su alma al diablo, pero hace una pachanga de lujo. Pero ahora eso ya no sucede. Porque ya los siguen se quieren casar. Además llegan y dicen, ¿por qué no voy a vivir con él y muere? Hombre o mujer. En serio, ¿eh? Estamos tan desapegados de la identidad que lo ven como algo ya antiguo. Pero si lo vemos de manera objetiva todo esto, es una manera moral de adquirir un compromiso y comprometerse a algo. Los chavos que hacen eso hoy, no hay un compromiso, al ratito se dejan, ella empieza a vagar y el otro empieza igual, y no existe ese límite moral.
Y la gente que todavía piensa en construir una vida, ¿no? En darle una seriedad y una seguridad al ciudadano. ¿Saben cuándo van a ser ciudadanos ustedes? Ya son ciudadanos ustedes, ¿no? Ya todos tienen credencial de votar. Antes de que no la tengan, no son ciudadanos, ¿eh? Tienen la nacionalidad mexicana, pero no son ciudadanos. En ciudadanía es, ¿por qué me es así, Adolfo? A ver, pregúntame tu duda. No, nadie. Sí, te dio duda. ¿Por qué, si naces en México, no eres ciudadano mexicano? Eres nacional. De acuerdo a la regla, la norma de la nacionalidad en el mundo, todo individuo que nace en un país tiene derecho de ser nacional, de tener la nacionalidad del país donde naces, y el Estado tiene la obligación de proporcionártela, porque naciste ahí. Pero la ciudadanía va amarrada, de acuerdo a todo esto que vemos, va amarrada a cuestiones de leyes. ¿A los cuántos años eres mayor de edad? 18. Tú eres un ciudadano. Ya tienes la edad para enfrentar, para tomar responsabilidad y actuar como un ciudadano. Por eso sacan su credencial de elector y ya pueden ir a votar. Aquí lo preocupante es las nuevas tendencias de las leyes mexicanas. El decir que un joven de 18 años, puede haber uno, ¿por qué no? Pero ¿cuántos conoces tú de 18 años que estén listos para ser senadores, diputados, gobernador o hasta presidente, a lo mejor? Porque eso fue lo que discutieron en el Congreso de la Unión. Bajar la edad para que un ciudadano pueda tener un puesto de elección popular. ¿Tú votarías por alguien de 18 años? ¿Tú? Si la dudamos para alguien de 30 y tantos, como lo marca la Constitución, hoy imagina un chavo que ha perdido todo nivel de autoridad y de moral, porque no tiene ni idea de lo que puede pasar. Bueno, los individuos, todos esos individuos de que compongan, o sea, la sociedad, son sujetos de apegarse a esta secretaría. Y además, hablábamos de los escribanos. En la antigua cultura azteca, yo creo que en los mayas, o más bien en todas, existía una clase que se llamaba escribas. El escriba eran individuos que se sentaban así todos en fila y les daban una hoja, un papiro de piel de venado o corteza de árbol, y ahí ellos dibujaban lo que estaban viendo, lo dibujaban, pero con muñequitos. El suceso se dibujaba con muñequitos. No escribían, se está peleando los tlaxcaltecas con los aztecas, no lo escribían, sino que hacían un dibujito y diferenciaban al tlaxcalteca del azteca. Entonces, la consecución de hojas del códice nos puede dar la narración de lo que pasaba. Esos eran los escribas. El único problema del escriba, a veces, era que, por ejemplo, cuando los aztecas empezaron a dominar, pues todo el mundo sabía que los aztecas no tenían historia. Era un pueblo guerrero, 100% guerrero. ¿Qué es lo que era lo que hacían los aztecas? Se apropiaban de la cultura del pueblo que llegaban a dominar, automáticamente ellos se apropiaban como si ellos lo hubieran hecho. Entonces sentaban a la gente y le decían, quiero que escribas la historia, o sea, me eches flores, que yo lo hice, que es de nosotros, ¿no? Entonces ellos inventaban la historia y al término todos empezaban a llorar. ¿Por qué lloraban? ¿Cuál era el destino de esos escribas? La muerte. La muerte. ¿Por qué los mataban? Porque ellos eran los únicos que sabían la verdad. Para que no dijera, no es cierto, lo escribimos. A todos los mataban.
Incluso el escriba, a diferencia del juglar, que es alguien parecido a ellos, ¿saben qué es un juglar? ¿No? ¿No? No. Y me doy cuenta que no, porque estaba viendo, estaba así, y cuando dije juglar, agarró su lápiz. Todos lo hacemos, ¿sabías eso? Es un mecanismo. Cuando yo era estudiante y hacía una pregunta y no me la sabía, me ponía y decía escribir. Bueno, pero no me veas así. El escriba de guerra, él iba a ver en los campos de batalla las guerras. Entonces él tenía que dibujar igual con muñequitos. Si él plasmaba una victoria de los aztecas, donde se veía ya triunfar el azteca y el otro abajo, no había falta de más con verlo. Entonces él era objeto de que cuando llegaba y entregaba esos escritos, le hacían fiesta, lo iban ascendiendo dentro de la escala social, y en esa fiesta le daban lo que él quería, le daban comida, vino, mujeres, todo lo que él quisiera, de gusto y de felicidad, porque decía el güey Tlatoani, nos trajo buenas noticias, el triunfo, ¿no? Por ejemplo. Pero si él escribía una derrota, sabía que llegando lo iban a matar, lo iban a sacrificar. Y empezaba a llorar también porque sabía que la narración que iba a hacer era triste y de muerte. Entonces, acabando, lo ejecutaban. A diferencia del juglar, que es algo muy parecido, solo que a él no lo mataban, ¿no? ¿Vale? No, no, más bien es ni lo primero ni lo segundo, porque no lo premiaban ni lo mataban. El juglar era un tipo que iba a los campos de batalla, sobre todo en el tiempo de las cruzadas, y observaba la batalla, y entonces él llegaba a su pueblo, a España, bueno, generalmente era en la península ibérica, y sacaba su lira, hoy llamada guitarra, y empezaba a cantar lo que veía en el campo de batalla, pero por medio de una canción. Triste, lloraba si era triste, reía si era que iba a una victoria, pero no lo mataban y tampoco le hacían fiesta, ¿no? Es un juglar. ¿Qué les parece? Tan bonita que es la historia. Ustedes preocupados viendo TikTok, háganme a favor. Los asuntos generalmente eclesiásticos, iglesia, clérigos, la presentación de los arzobispos, los obispados. Puebla es uno de los estados, bueno, de hecho a nivel Latinoamérica, y yo creo que a nivel mundial, Puebla es uno de los estados más católicos, más importantes del catolicismo. De hecho, la primera visita a México de Juan Pablo II, que aquí también dice, ya no es esta época, pero cuando vino él, el presidente no sabía cómo recibirlo, porque él no venía a una visita oficial. Acuérdense que el Papa es el representante del Estado Vaticano, pero cuando vino a México, él no vino como representante del Estado a una visita diplomática, vino a una acción pastoral de la religión. Entonces el presidente no sabía cómo recibirlo, si como jefe de Estado o como un invitado, porque también antes se tenía que presentar a los obispados. Generalmente era un lugar, por ejemplo, aquí en Puebla, por decirte algo, y que Guerrero, Veracruz y Chiapas pertenezcan a este arzobispado. De hecho, México tiene un arzobispo primado de México, que es como que el jefe de todos los arzobispos, clérigos, todo lo que exista en México. ¿Y quién es su jefe del arzobispo primado de México? Su jefe es el Papa, que está en funciones.
es muy un poquito complicado porque, pues, no sabemos bien la diferencia o cuáles son. Yo quiero imaginarme que el arzobispado, que lo que conocemos como la curia, la parte primada de México, quiero pensar que es como un senador, un representante político de México en el mundo del catolicismo. No lo sé. Sería bueno investigarlo, ¿no? ¿Cuál es el trabajo del arzobispo primado de México? Porque en la política también entran. Recuerden que cuando hay un informe presidencial, ya sea gubernamental o de presidente municipal, siempre invitan al líder de la Grey Católica. Y el líder de la Grey Católica en Puebla se llama Víctor Sánchez Espinosa, que es el arzobispo de Puebla. Y los últimos arzobispos primados de México han salido de Puebla. Uno de ellos fue Ernesto Corripio Ahumada y el otro, el más guapo, Norberto Rivera Carrera, era el arzobispo de Tehuacán, creo. Tehuacán es muy importante también en sus niveles. O sea, yo se los digo para que vayan viendo cómo es también a la par del crecimiento político, la estructura política, también hay un crecimiento y una modificación de la estructura eclesiástica. Si bien están separados ahora, en la actualidad, pero el gobierno no puede dejar a un lado la importancia que representa el catolicismo en los estados, porque es una de las formas de tenerlos de su lado. Si el candidato, por ejemplo, del PAN, empieza a ir a misa, que no está prohibido, y se encuentra al arzobispo dando la misa y la homilía, entonces el arzobispo se dirige a él, lo presenta, entonces toda la gente en automático va a empezar a simpatizar con el del PAN. Es una manera también que sirve para ganar adeptos. Por eso está prohibido que en una ceremonia pues se haga manifestación política. Pero es imposible, totalmente. Siempre lo van a hacer. Aquí, por ejemplo, también todo lo que pertenezca a las religiones seculares. ¿Qué significa la palabra secular? Si mal no recuerdo, búscala. Si mal no recuerdo, son ideas, son formas que han venido prevaleciendo durante la historia de evolución del organismo del hombre o de lo que sea. Es como algo que se implementa de ya, ¿no? Dice que dura un siglo o que dura desde hace siglos. O dos, que se repite cada siglo. La palabra secular es que, y creo yo que el único aparato que no ha podido evolucionar como tal, a la par de los movimientos sociales, a la par de todo lo que ha ido cambiando hoy, sigue siendo la iglesia. En estos momentos, después de que fue en los 70s, ¿de qué año murió Rod Hudson? Córrele. Hudson. Rod Hudson. Tiene que ver, me interesa la fecha. 2 de octubre de 1985, en Hills, California. En 1985, este individuo fue el primer hombre que se murió de SIDA. Famoso, por supuesto. Un hombre rudo del cine. Un hombre que representaba la masculinidad en el cine. Y muere de SIDA. Luego se imaginaron
en el aspecto homosexualidad, porque dicen que es como se contrae, ¿no? Desde 1995, 85 a la fecha, han pasado 45 años, casi 50 años, y la iglesia sigue prohibiendo a un enfermo de SIDA el uso del condón. No lo acepta, ¿por qué? Porque para la iglesia ese es el pensamiento secular, algo que lo ha venido marcando todos los siglos. Para la iglesia, usar un preservativo es suspender la vida. Y entonces dice, pues si yo tengo SIDA y pues tengo necesidad, de modo que la contagie, esa es tu decisión. Pero si lo usas, es pecado mortal. La iglesia es el único aparato que no ha evolucionado en su totalidad. Sigue estancado. Pero bueno, todo lo perteneciente a las religiones seculares y regulares, incluyendo la provisión de sus empleos y definición de los capítulos. Es decir, que todo esto tiene que arreglarse desde la Secretaría de Estado y del Derecho Universal de Justicia y Negocios Eclesiásticos, lo cual nos indica que ya está pegado al reglamento de esa Secretaría. Estamos hablando de por ahí después de la consumación de la iglesia, estamos hablando ya hacia adelante en la evolución, cómo se empezaban a mover las diferentes secretarías, quién las ocupaba, cuál era su chamba. Y entonces también aquí te dice todo lo que corresponda, todo lo que se ha integrado a las 3 juntas supremas que debe de haber, imagínense, de cirugía. En la actualidad, ¿qué país no acepta una operación, un trasplante o una transfusión de sangre? ¿Qué país? Hay un país, un pueblo que se niega a recibirla y a ponerse vacunas y ponerse eso. ¿Sí sabes, no? Papua, en Nueva Guinea. No. ¿Mm? Puede ser a lo mejor uno. Ahí les va. Empieza con I. Inglaterra. No, I. Les dicen judíos. Israel. Ellos, en la actualidad, por cuestiones religiosas, no. Los ricos también lloran. Un iPhone. No, nomás bajé el tono, dice. También hablamos de la medicina y de la farmacia. Ha de ser muy duro todavía en la actualidad que esos chavos, esa gente, no pueda recibir ayuda porque pueden recibir una transfusión de sangre. De manera muy seria. En fin, todos los empleados de la servidumbre. ¿Quién tiene servidumbre de aquí? Pues ya lo tenemos ya. Es solamente que sea gente de mucha lana. En general, la del Palacio Imperial. Hasta soy chistoso, ¿no? El Palacio Nacional, no, el Palacio Imperial. Tanto eclesiástico como secular. Incluso el juez privativo que deben de tener los individuos, sus asuntos, las clases sociales,
la provisión de todos sus empleados. Prácticamente todo pasaba por la Secretaría de Estado y el Despacho Universal. Le voy a decir por qué tengo sueño. ¿Puedo? Sí. Porque no he desayunado ni he comido. No me dio tiempo hoy. Sí. Pero también me controlo. Manejo mis emociones. No me dio tiempo hoy. Cuando así sea, por lo menos puedo decir algo, ¿no? Hasta miedo le tengo. No. Hay otra secretaría en ese momento. Estamos hablando del momento del Imperio Mexicano. ¿Quién fue el emperador mexicano? A ver. Agustín I de México, imagínate. No, y pueden buscar en internet al nieto, creo, de Agustín de Iturbide como el heredero al trono del Imperio Mexicano. Creo que vive en Austria, en Bélgica, por un país de esos vive. Y bueno, tenemos por ahí a un monarca en espera de tomar su lugar en este imperio. Y no tarda, de venir, yo creo, porque a como vamos, o vamos a tener un emperador o vamos a tener un dictador, cualquiera de las dos cosas. Bueno, la Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra y Marina, que es el antecedente de lo que actualmente es la Defensa y de Marina. ¿Sí? Es que no va a tener. Dice, a la Secretaría de Estado y del Despacho de la Guerra y Marina, ¿qué es lo que le va a corresponder? ¿Qué le toca? Ver todos los asuntos que pertenezcan a las armas y guerra de mar y tierra. Creo que eso es muy lógica en la actualidad, lo que es la Secretaría de la Defensa Nacional, en la cual están las dos, la de guerra y los marines. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? La provisión general de los empleos de este vasto ramo, es decir, esta secretaría se encarga de reclutar, de seleccionar, de entrevistar y contratar a todos los trabajadores que van a operar en este ramo. La Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda. Esta es el antecesor, ¿quién es? Hoy, ¿quién es? La Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda. ¿A qué se refiere? Al Infonavit. No, ¿No? ¿por qué al Infonavit? Tema de crédito público y Hacienda. ¿Mm? Tema de crédito público y Hacienda. Estamos hablando de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en este momento, la Secretaría de Estado del Despacho de Hacienda. Esta Secretaría de Estado habla del despacho universal, más bien de todo lo que engloba a todo el país ya en este momento. Corresponde
al control que debe de tener esta instancia. Saben ustedes que Hacienda es el lugar donde se hacen los pagos de impuestos, ¿no? ¿O no? ¿No? Entonces, en este momento, en esta época, ellos se encargaban de los negocios que pertenecían o estaban las actividades englobadas en la actividad de Hacienda Pública y sus diversas rentas. ¿Cuáles son las entidades que están involucradas en este movimiento al interior de Hacienda? ¿Nadie? La Secretaría Sí, de hecho, toda la actividad cuando empiezan a pagar impuestos, se pagaba y tenía un nombre la recaudadora, pero una vez que se trabaja así, todas las empresas están sujetas al pago de la responsabilidad, ¿no? El dinero. De hecho, el texto original del decreto del 8 de noviembre de 1821, un mes después, 2 meses casi después de la consumación, fue el mandato del establecimiento de los ministerios. En este contexto del establecimiento del sistema capitalista, centralista, se concentra todo esto en un solo poder, con la promulgación de las denominadas 7 leyes en 1837, búscate las 7 leyes de 1837. ¿Ya? Ya, ¿Eh? ya. Dice, fueron una serie de instrumentos constitucionales que alteraron la estructura de la naciente República Federal de los Estados Unidos Mexicanos a principios del siglo XIX. ¿Cuáles fueron estas 7 leyes? Eh, la primera hablaba sobre la ciudadanía y derechos. La segunda, del Supremo Poder Conservador, Sí. en la ley. La número 3 se indagó sobre el Poder Legislativo. La 4 al Ejecutivo. La quinta, el Judicial. Y las dos últimas se refieren al gobierno de las provincias y los departamentos y al final las maneras de reformar. Ahora ustedes, por ejemplo, si ven la Constitución, decíamos que la Constitución está dividida en dos. La primera parte, que nos habla de todos los derechos y las garantías de los ciudadanos. Y la segunda, mira toda la parte legal a la que se reformaba. Pareciera que es lo mismo. Bueno, es el antecedente. ¿Sí? Había un intento por separar, y creo que era lo más sano, la política exterior con la política interior. Obviamente esto no resultó por la inestabilidad política que había todavía en ese momento, lo que están viviendo. En 1983, durante el gobierno de Antonio López de Santa Anna, surgió una quinta dependencia, o sea, otro despacho del gobierno nacional, el entonces llamado Ministerio de Fomento, Colonización e Industria y Comercio.
Ahí, en ese momento, ya se puede ver la diferencia y empieza a haber algo realmente por escrito, identificado. Antes hacían las leyes, pero pues no las respaldaban. Aquí ya tenemos, incluso ya tenían asignados los puestos y las operaciones que iban a realizar. ¿Tienen preguntas antes de seguir? Nos faltan Su tema todavía no lo he visto, profe. ¿Aún no recibe? hoy. Fácil o difícil. Pues es difícil. No, sí. La mamá de la niña, no puede ser. ¿A quién se le ocurre ir a una fiesta de niños? Así. ¿Cómo? Ya no hay perdón de Dios.